Tenemos que observar a la persona el rostro, si tiene una asimetría en su rostro, un ojo caído, una comisura labial, si hay un brazo más caído que el otro, una dificultad para hablar. Cuando detectemos algo de eso, tenemos que llamar rápidamente al 911. No esperar automáticamente al hospital y con una noción de la hora me parece fundamental. Primero, salvándole la vida al paciente y después estabilizarlo según la gravedad del mismo. Entonces es muy importante el abordaje. Bien. Bienvenidos, esto es Orisa en Movimiento. Hoy vamos a hablar de ACV. En este primer episodio, el día después, abordaje inicial. Antes de hablar del abordaje inicial, vamos a recordar una mnemotecnia para la detección temprana de los síntomas de ACV, que cuando estemos en la casa, cuando estemos con un familiar o con un amigo, hay dos tipos de siglas, rápido en español y fast en inglés, que es lo que evalúan lo mismo. Tenemos que observar a la persona el rostro, si tiene una asimetría en su rostro, un ojo caído, una comisura labial, los brazos, si hay un brazo más caído que el otro, puede ser un trastorno de la pierna también, un trastorno del equilibrio, inestabilidad, una dificultad para hablar. Cuando detectemos algo de eso en alguien que nos acompañe, que veamos, tenemos que llamar rápidamente al 911 o los sistemas de emergencia. Exactamente, por ahí también otros síntomas repentinos que aparecen son los entumecimientos, ya sea puede ser en una parte de la cara, brazo o pierna. Siempre lo que vamos a ver que va a ser en un hemicuerpo, ¿no? en una parte del cuerpo. Confusión también repentina por un estado confusional de la persona y además dolor de cabeza repentino también y que no esté asociado a ninguna otra clínica que hayamos tenido antes o en el momento. Bien. Lo importante, me parece que en este mensaje para la prevención, para el cuidado, para el primer abordaje es no esperar ante el primer síntoma o cualquier anomalía que aparezca en la persona. Automáticamente hay que pedir ayuda. Sí me parece importante también resaltar que hay que anotar o tener como una noción de la hora en la que empezaron los síntomas, porque a partir de ahí es el minuto de oro y eso es lo que va a permitir al equipo que reciba al paciente poder tener como un panorama un poco más completo de la estrategia o del abordaje que van a poder usar a partir de ese momento. Así que no esperar automáticamente al hospital y con una noción de la hora me parece fundamental. Hay que explicar también un poco qué es el ACV, que es el accidente cerebrovascular, que se desarrolla, como dice su palabra, en el cerebro, que es la interrupción del flujo que lleva la sangre al cerebro. Y el ACV puede ser hemorrágico o isquémico. En el 80% de los casos es isquémico, el 20% es hemorrágico, que es un ACV un poco más complicado, más severo y tiene menor sobrevida. ¿Cuál es la función y por qué nosotros decimos que tiene que haber un rápido llamado de la población para que los servicios de emergencia, los prehospitalarios primero, y lleguen al lugar hospitalario adecuado para que podamos resolver esa situación, primero salvándole la vida al paciente y después estabilizarlo según la gravedad del mismo. Y en cuanto a la rehabilitación, una vez que resuelto todo esto, ahí nosotros, el médico fisiatra, en mi caso, es el que interviene tanto en el paciente internado en clínica, en terapia intensiva. Nosotros ya abordamos desde el inicio al paciente en planificar y qué terapia va a tener y los objetivos. Planificar, ¿qué significa? Bueno, ¿qué terapeutas necesita transdisciplinariamente, como trabajamos en equipo? Si tiene que ir al kinesiólogo, al terapeuta ocupacional, al fonoaudiólogo, al neurólogo, etc. Y los objetivos, según la severidad y el territorio anatómico que ha afectado esto, cómo va a ir el paciente. Maxi, te hago una pregunta. En tu experiencia como fisiatra, entre los ACV hemorrágicos y los ACV isquémicos, ¿cómo son después las probabilidades de rehabilitación? ¿Qué es lo que has podido ver desde ese área? En la jerga, y nosotros decimos que
El ACV hemorrágico habitualmente es la ruptura de un aneurisma cerebral previamente existente, tanto en un adolescente, en una persona mayor, que es mucho más grave. Pero en general se ve que el ACV hemorrágico que sobrevive, porque la mortalidad es mucho mayor, tiene una mejor rehabilitación y respuesta motora. En general el ACV isquémico es producto de trombos que viajan, se obstruyen las arterias y genera esta falta de flujo sanguíneo en el cerebro. Y las complicaciones son varias, trastornos motores, trastornos de la sensibilidad, del habla, de la visión. Todas estas consecuencias nosotros las tenemos que abordar tempranamente para evitar que la discapacidad o los trastornos discapacitantes sean lo mejor tratados, ¿no? Y que generen menor discapacidad. Aparte que en cuanto a esto de que es una de las principales causas de discapacidad, no solo en Argentina, sino también en el mundo. Entonces creo que es importante el tema de la prevención, sobre todo. Con respecto a esto, Micaela, la estadística dice que en el mundo es la tercera causa de mortalidad en el mundo. En Argentina ocurren 18.000 muertes por año. Es la principal causa de discapacidad en los países desarrollados, y aproximadamente 1 de 50 personas mayores de 40 años tuvieron una ACV en Argentina. Sí. Y también, según proyecciones, 1 cada 4 va a tener una ACV en su vida. Y hay un dato que aproximadamente 55.000 personas tienen ACV en Argentina. Así que es una patología, te diría que es la primera patología que genera discapacidad en Argentina. Nosotros lo vemos. Yo trabajo en un hospital que se dedica a recibir lo agudo de esto del ACV, y creo que es la mayor cantidad de pacientes que tenemos internados en rehabilitación con esta patología. Bueno, buenísimo todos los datos que nos diste. Ya sabemos que lo más importante en esta primera etapa es la velocidad de poder actuar cuando detectamos los primeros síntomas, y esta evaluación inicial que va a hacer el equipo de terapia intensiva del hospital, donde el rol del fisiatra es fundamental para lo que viene, lo que sigue. Franco, vos, ¿qué nos puedes decir por ahí desde el lado de la kinesiología en este primer abordaje hospitalario? Bueno, principalmente, ¿no?, que el abordaje multidisciplinario tiene que ser intensivo y también tiene que ser veloz, como dicen ellos. Sobre todo en el tema de kinesiología, lo que abordamos es la parte primeramente respiratoria, ¿no? Los pacientes que están con un cuadro grave por este ACV ya sido isquémico hemorrágico y estén en cuidados intensivos, lo más importante por ahí es proteger la vía aérea. Estos pacientes suelen tener una disminución de los reflejos en los centros respiratorios y reflejos de deglución, en la tos, lo que lleva por ahí a una de las causas principales de las intercurrencias principales en la UTI, que es la neumonía por broncoaspiración, ¿no? Los pacientes que están ventilados con asistencia respiratoria mecánica. Entonces, el abordaje no solamente va a ser motor después de las intercurrencias por el ACV, sino que en un inicio de la parte respiratoria, ¿no? Ver estas asincronías que por ahí nosotros podemos ver con el respirador por pacientes que tienen depresión en el sistema respiratorio, en las vías de conducción que activan la musculatura respiratoria, la deglución, la tos. Qué importante en esto que mencionas también que aparezca el rol de la fono también en este equipo evaluador. Exactamente. Sí, el equipo multidisciplinario que abarca desde terapia ocupacional, fonoaudiología, enfermería, fisiatría, terapia intensiva, neurología, es muy importante. Y sobre todo eso, la rapidez con la que uno lo aborda y los cuidados que el paciente requiere en la terapia intensiva para tener menos morbimortalidad, ¿no? Y que el paciente salga adelante más rápido, incluso antes de hacer toda la evaluación y la atención motriz de este paciente. Por eso es tan importante recalcar el tiempo que la persona, estando con su papá, sus hermanos, sus tíos, sus abuelos, detecten estos síntomas. Llamen a emergencia, el sistema prehospitalario se comunica con el centro de atención que está capacitado para tratar esto y que tenga toda la infraestructura, porque de esa manera es la mejor manera que nosotros le vamos a dar a mayor sobrevida y la menor incapacidad al paciente
una vez que está establecido y comencemos con la rehabilitación, ¿no? Para reincorporarlo sobre todo a su vida Cotidiano. actual y cotidiana. Y esto a mí me parece muy interesante siempre que he tenido la posibilidad de trabajar en conjunto con el área de kinesiología en esta inestabilidad, en esta dificultad que aparecen en las hemiplejías, las hemiparesias, en este cuerpo. ¿Cómo trabajan desde el enfoque de kine el tema de la movilización temprana? ¿Cuáles son las claves en este proceso, digamos? Bien, principalmente, bueno, además de esto de los cuidados respiratorios en la UTI también nosotros debemos realizar movilizaciones tempranas, no solo para que el paciente no intercurra con infecciones, ya sea por una escara o por mala ventilación pulmonar, sino también para prevenir los acotamientos, para empezar a activar la musculatura, porque es musculatura dormida que está con las vías inhibidas después de esta alteración neurológica, y lo que nosotros tenemos que hacer es como reactivarla, readaptarla, hacer que el paciente no tenga complicaciones de movimiento, de rangos articulares, acortamientos y sobre todo anticiparnos a la hipotrofia, ¿no? a la atrofia muscular que sufre un paciente en unidad de cuidados intensivos. Acuérdense que el paciente no solamente pierde su función motora, sino su por ahí algunas veces si es tan grave genera un trastorno de la conciencia y hay que reactivarlo de esta manera. Acuérdense que las neuronas también hay un momento de la rehabilitación que se llama sprouting cerebral, que es crecimiento neuronal, que se empiezan a interconectar. Entonces mientras nosotros más rápido actuemos, ya sea un paciente que tuvo una ACV leve, moderado, severo, mientras más rápido y vamos previniendo las complicaciones secundarias, porque ya lo primario no lo pudimos hacer, pero sí lo secundario, evitar esas complicaciones secundarias es muy importante, porque vamos a tener un mejor paciente después cuando salga de los cuidados críticos para abordarlo de la mejor manera. Bueno, yo desde el área de terapia ocupacional siempre les digo a mis pacientes que el ACV es un punto de quiebre en realidad, ¿sí? Y lo primero que hay que ver es esa persona. Este quiebre es esa persona que eran antes y esa persona que van a ser ahora. Entonces hay que descubrirse y poder habitar también esta nueva realidad. Yo creo que el enfoque de terapia ocupacional en estas primeras instancias tiene que estar enfocado a eso, a encontrarse nuevamente. También hay algo muy importante en esto, en el trabajo en equipo, que a veces, generalmente si no te pasan estas cosas, uno no sabe lo que es la terapia ocupacional. Entonces aparecen estas respuestas como medio rápidas de es la que te va a ayudar a volver a la normalidad. Y ahí es donde aparece otro tema que a mí me gusta mucho hablarlos en las primeras consultas con los pacientes de cuál es la nueva realidad o claro, qué es la normalidad. ¿Sí? Porque a veces aparece también que el paciente llega con las expectativas súper altas y los procesos de rehabilitación son a veces un poco más complejos y la frustración aparece de repente. Yo en el servicio que trabajo en el hospital, tenemos pacientes muy agudos que recién salen de la terapia intermedia, de la terapia intensiva, de clínica y llegan que no saben a dónde están. Como dice Micaela, es un quiebre nuevo, se llama un broken, le dicen, de un corte. Por más que el paciente después se recupera y no le quedan secuelas, y él ya no se percibe cuando se mira al espejo como el que era. Exactamente. Él siente que es otra persona. Y acá también es fundamental el área de psicología, que nos ayuda también en esta búsqueda, en este habitar del nuevo ser que soy. ¿Sí? Eso es fundamental, sí, el rol de la psicología. Y sobre todo la importancia del equipo multidisciplinario, en donde nosotros por ahí los profesionales que no estamos habituados con los tratamientos por ahí psicológicos, ¿no? Decir, bueno, ¿qué herramientas me pueden dar las psicólogas para decir, bueno, cómo hago para abordar a este paciente y explicarle que esto es progresivo, que va a ser lento, que quizás él no recupere funciones que él podía realizar antes? Entonces saber que él tiene que empezar de a poquito con movilidad, con amplitud de movimiento, para después pasar a los periodos de readaptación y fuerza. No hay una escala que nos pueda medir resultados, ni tiempos, ni... Cada paciente que tiene una ocurrencia de la patología que sea, que necesite rehabilitación o que necesite el equipo de rehabilitación, no sigue un patrón. O sea, cada paciente con su patología tiene un tiempo propio.
No hay que comparar un paciente que tiene ACV, Sí. a mí me dio el ACV. Todos Pero los, mi papá también, no exactamente, importa. todos los Cada tratamientos uno tienen que tiene un ser tiempo. Son diferentes. individualizados y Exacto. específicos para cada persona. El proceso de plasticidad neuronal no es lo mismo nunca en un paciente Por y en otro. supuesto. Tal Bueno, cual. como les contaba por ahí un poquito del tema de la terapia ocupacional, hay 3 puntos claves en esta etapa. Primero es la evaluación de las actividades de la vida diaria, que generalmente usamos FIM y Bartel. Son 2 escalas estandarizadas que nos miden cómo el paciente se encuentra en este momento y ahí nos da el foco de tratamiento, ¿sí? Lo segundo que me parece súper importante son las adaptaciones que vamos a darle para que le dé seguridad en el hospital. No vamos a hablar todavía de la casa, sino en esa primera instancia, cuando me encuentro con estas posibles secuelas, esta seguridad de no caerme, porque obviamente que tengo probablemente la mitad de mi cuerpo dormido, entonces hay que trabajar un poco en esa estabilidad, cómo voy a ir al baño en el hospital, cómo me voy a movilizar, cómo me voy a sentar y me voy a incorporar. Creo que en esas adaptaciones es donde tenemos que hacer el foco. Y una vez que ya tengamos como esa primera parte resuelta, empezamos a pensar en el hospital para darle un poquito también de ánimo al paciente en adaptaciones que nos ayuden en la autonomía y la vida cotidiana. Siempre generalmente son las primeras adaptaciones porque eso después se va reevaluando constantemente y se van cambiando, pero sí me parece importante hablar de autonomía para el vestido, autonomía para comer, que son como la higiene sobre todo, son como los puntos claves para que él empiece a sentir que hay un camino para la recuperación. Micaela, es muy importante, pero no solamente para el paciente, sino también para el familiar, para la familia. Enseñarle qué es lo que tiene que hacer, en qué ayudarlo y en qué no tanto, porque en general la familia quiere estar encima de él y no lo ayuda tanto, sino lo perjudica. Entonces eso también es importante. Y dentro del equipo, por eso es un equipo, cada uno de los integrantes cumple su función en pos de que el paciente nosotros no tenemos que devolverlo a la normalidad, como dicen todos, sino que sea lo más funcional posible con las secuelas que le haya quedado. En eso tenemos que usar todas las herramientas disponibles, en tecnología, en conocimiento, etc. Sí, y sobre todo entender que, como ustedes bien dijeron, nosotros lo que buscamos ya con estas guías que nosotros le damos a los familiares, por lo general, sean guías de apoyo para el hogar, antes de dar el alta, hacer entender por ahí a la familia que también nosotros lo que buscamos es la autonomía del paciente, ¿no? Que no sea una intervención, que no yo le hago esto, yo solamente acompaño al paciente para que él logre una autonomía. Y sí, podemos intervenir en el aprendizaje del uso, ¿no? de lo que sea de una órtesis, de cualquier cosa, pero siempre que tratemos de obtener la autonomía total del Me parece paciente. fundamental en esto que hablamos entre los 3 también, recalcar el rol de la familia, ¿sí? Generalmente el ACV se va a prevalecer en gente adulta, que es mamá, papá, abuelo, tío, que tiene un trabajo, que tiene un montón de cosas que hacen a su personalidad en su vida cotidiana que ahora se van a tener que encontrar, tanto el paciente pero también la familia, ¿sí? Me tengo que encontrar con mi esposo, con mi esposa, con mi pareja, con mis hijos, con este nuevo entorno, en esto nuevo que soy. Entonces el acompañamiento también desde psicología, que me parece fundamental, tiene que estar para el paciente y también para la familia. Y todo el equipo también poder acompañar a esa familia que se está readaptando a esta nueva realidad. No solamente, te daré un dato estadístico, en los últimos años se ha visto que alrededor de un 15% de los pacientes que tienen ACV isquémico o hemorrágico, la edad de presentación ha bajado entre los 19 y los 55 años. Entonces, cada vez vemos gente más joven que tiene esta ocurrencia de ACV. Eso es importante también porque nos da otro panorama, ¿no? Encontramos gente joven que tiene una vida activa por delante, que tiene esto y que es mucho más difícil abordar porque ellos están mucho más comprometidos. Exactamente. Bueno, concluyendo esto que hemos charlado, este primer episodio, recalcar lo importante. La detección temprana de los rápido, la detección temprana, el aviso a los sistemas de emergencia y la derivación al centro especializado en el tratamiento de esta patología y el abordaje temprano integral del equipo interdisciplinario. Muy bien. Bien, y bueno, ya que estuvimos hablando del hospital, también nosotros tenemos que hacer énfasis en qué pasa cuando la persona vuelve a la casa, ¿no? Cómo acomodamos, cómo organizamos el entorno para que no sea un obstáculo.
Entonces, por eso en el próximo episodio vamos a hablar del camino de la rehabilitación y la vida post-ACV. Bueno, para cerrar, vamos a agradecer a Tapia Multimedio, a Pablo Spagnolo y a Marketing y Publicidad Amiga. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y también a suscribirse al canal de YouTube y los esperamos en el próximo podcast.